Saludos, comenzamos con la sexta clase del curso de Introducción a la Teoría Nodal Psicoanalítica, que he titulado simplemente La Clínica Psicoanalítica. Ese será el título de esta clase. Em, Básicamente hoy lo que vamos a hacer es ver cómo a partir de las trenzas se puede soportar o apoyar la clínica psicoanalítica. Para esto, y después les presento el esquema un poco mejor, vamos a empezar con una cita de Lacan del seminario 23 en la clase del 13 de abril de 1976, la página 87 de esta ferla, que dice lo siguiente. No espero que puedan seguir la cita en este momento. De hecho, me parece que es al punto al que vamos a llegar, pero se las presento para que sea la guía que nos va a llevar a través de esta clase. Va a ser una clase bastante larga eh, y con muchos conceptos eh, articulados, así que va a ser una clase un poco complicada, por lo que quiero presentarles esta cita para que vean hacia dónde vamos y bueno, poder tener un poquito de celebración y un poquito de felicidad al final de poder tratar un poco de ella. Especialmente porque tiene como particularidad que presenta muchos de los mitos y de las concepciones que justamente vamos a tratar como siendo aquello sobre lo cual el psicoanálisis va a intervenir. Y justamente aquello de lo que no se trata o de lo que se trata en la clínica nodal en oposición a lo que se plantea en la clínica nodal contemporánea. Es decir, es una cita que nos va a ayudar bastante con la propuesta que estamos haciendo. Voy con la cita. Es que yo reduzco el santón que está acá a algo que responde no a la elucubración del inconsciente, sino a la realidad del inconsciente. Es cierto que incluso bajo esa forma, eso implica un tercer término. Un tercer término que esos dos redondeles, para llamarlos por su nombre, los redondeles de cuerda, los mantienen separados. Pero si el santoma es considerado como siendo lo equivalente de lo real, ese tercer solo puede ser en la ocasión lo imaginario. Y después de todo, uno puede hacer la teoría de Freud haciendo ese imaginario, a saber del cuerpo, todo eso que mantiene separados los dos, el conjunto que yo constituí acá por el nudo del síntoma y de lo simbólico. Bueno, esa cita un poco se las dejo para que podamos ver, uno, todo el tema de la realidad del inconsciente, dos, el tercer término, que sería lo imaginario como cuerpo, que media entre el síntoma Santom y lo simbólico. Y que justamente toda la teoría de Freud vendría eh, respecto de ese nuevo imaginario que vamos a articular con el inconsciente. Entonces, básicamente el esquema grande que vamos a hacer es primero la topología y luego la clínica, como hemos estado haciendo en otras clases. Entonces, pero tenemos la particularidad de que la topología que vamos a presentar ahora se trata de las trenzas, que no hemos discutido a profundidad anteriormente. Entonces, vamos a tener que hacer la introducción a las trenzas para luego poder dar cuenta o ver cómo ellas pueden soportar o dar cuenta de la clínica psicoanalítica, que en este momento va a ser la clínica de la clínica, digamos, es decir, vamos a hacer como un soporte o una explicación fenomenológica de lo que sería la clínica. En cuanto a las trenzas, primero vamos a hacer una introducción a ellas como objeto matemático, enfocándonos en que son un objeto matemático abierto. A diferencia de los enlaces y los nudos, los cuales son cerrados, las trenzas tienen dos extremos. Y además vamos a ver cómo Lacan propone una trenza para... bueno, una trenza. Pero justamente es una trenza fallida que él reconoce como tal y que nos va a permitir a nosotros ahora proponer otra trenza. Es una trenza que he visto en otro lugar, no es que sea particularmente mía, ahorita no tengo la referencia de ese otro lugar, lamentablemente,
Pero bueno, es una trenza que nos va a permitir justamente ver cómo se puede ir del enlace browniano de 4 que habíamos establecido como inicio del análisis al final del análisis, que sería el enlace Borromeo. Entonces vamos a ver cómo la trenza en tanto abierta nos permite ir del inicio del análisis al fin de análisis, es decir, del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Y luego vamos a discutir cómo esto se presentaría en la clínica, sobre lo cual vamos a poder presentar diferentes pasos. Primero sería abrir la trenza, que vamos a unir con el establecimiento de un más acá de los límites pensables, es decir, el establecimiento de que se trata del lenguaje, de no algo más allá de él. Ese va a ser el primer paso. Luego vamos a hacer el movimiento, que sería la mostración de la falla de lo simbólico, que es justamente cómo vamos a ver que lo real supera lo simbólico. Es decir, que digamos que se vuelve a escribir el no en relación sexual. Después de haber abierto la trenza y cerrado y hecho el movimiento, vamos a cerrar la trenza, que sería la escritura de lo imposible como letra. Esto lo voy a dejar un poco como misterio para después tratarlo un poco mejor. Y al hacer esos tres pasos, ¿sí? Apertura, movimiento, cerradura, vamos a ver que hay ciertos resultados que se dan. Que también vamos a discutir que no se trata de verlos como algo aislado, ¿sí? Sino como algo que justamente la misma clínica psicoanalítica cambia. Entonces, bueno, vamos a ver que lo real y lo imaginario se ponen en continuidad, ¿sí? Que es lo que habíamos comentado anteriormente, y que justamente esto es lo que nos va a permitir que se vaya de 4 redondeles, que es lo que tiene el enlace browniano de 4, a 3 redondeles, que es lo que tiene el enlace Borromeo. Vamos a discutir un poco cuáles son los diferentes redondeles que quedan y cuáles son, digamos, como su naturaleza. Y también poder hablar un poco sobre el triskel, que es lo que Lacan toma como justamente anudando el enlace Borromeo, que sería el objeto A. Bueno, esa básicamente va a ser es como el mapa de lo que vamos a hacer hoy. De nuevo, va a ser bastante, de hecho, probablemente en el medio les vaya a decir, no en el medio, pero en algún momento les diga como que, bueno, esta pudiera tomarse como una parte 1 para seguir con la parte 2. Sin embargo, por la unidad de todo y para no hacer primero un video sobre topología y luego un video sobre clínica, sino ir uniendo los dos, decidí hacer un video mucho más largo y listo. Comencemos entonces con la topología. Básicamente el objeto matemático que vamos a tratar para la clínica psicoanalítica va a ser las trenzas. Las trenzas, como los enlaces y como los nudos, son un objeto matemático. Como los enlaces y los nudos tienen cierta cantidad de hilos, no como los nudos tienen que tener 2 hilos o más. Es decir, como los enlaces, las trenzas tienen que tener 2 hilos o más. Y tienen cierta cantidad y cierta manera de entrecruzarse. Es decir, que sirve para modelar o hacer cierto modelo de movimientos entre dos cuerpos. Básicamente es, si uno empieza arriba y el otro también, ¿sí? Si uno empieza arriba y el otro abajo, entonces después el otro puede pasar a estar arriba y el otro queda abajo, ¿sí? Al hacer el movimiento. A diferencia de los enlaces y los nudos, se trata de un objeto matemático abierto. ¿Qué quiero decir con abierto? Que tiene dos extremos, ¿sí? Las trenzas van a ver que tienen un extremo y otro extremo. Una manera de decirlo sería que tuvieran un comienzo y un final. Sin embargo, bueno, esto capaz no convenga demasiado, lo vamos a utilizar porque para nuestros fines sí va a ser bastante útil, porque justamente vamos a ver que por la cualidad de que las trenzas estén abiertas, permiten el cambio, ¿sí? Es decir, las trenzas son un objeto matemático de 2 hilos o más, donde esos hilos, de nuevo, como había hecho el comentario Mauro, son
líneas, básicamente objetos unidimensionales, sumergidos en un espacio de 3D que se puede escribir en un espacio de 2 dimensiones, es decir, se puede escribir sobre un papel. Entonces, tenemos que son abiertos, por lo que permiten el cambio, y así nos permiten hacer un cambio entre los enlaces y los nudos, ¿sí? Como está abierto, todavía en el extremo, digamos, final, eh, podremos hacer otro entrecruzamiento. Justamente esto es lo que vamos a poner, a proponer que soporta el cambio que da la clínica psicoanalítica. Al final de una trenza se puede hacer otro entrecruzamiento más, que entonces pudiera, no necesariamente es así, pero tuviera el chance de cambiar toda la estructura, lo que haría que se pudiera ir de un enlace a otro enlace, de un enlace a un nudo, de un nudo a un enlace, a condición de cerrarlos, obviamente. Porque si estamos diciendo que los enlaces y los nudos son cerrados, también pudiéramos plantear que los enlaces y los nudos se pudieran abrir, lo que daría una trenza, cambiar, lo que daría y lo que pudiera dar otra trenza u otro nudo. Que justamente habíamos visto que el problema con plantear el cambio entre los enlaces y los nudos es que no estaba apoyado por la matemática estándar, entonces no se pudiera cambiar los enlaces y los nudos cerradamente, porque sería más o menos hacer trampa, ser algo un poco engañoso. Entonces vamos a proponer que las trenzas justamente sirven para hacer esto de una manera mucho más estándar, digamos. Al cerrarlo, ¿sí? siempre vamos a tener un enlace o un nudo. Al abrir un nudo, por tratarse de uno solo, pudiera ser que no se dé, pero bueno, esos son tecnicismos en los cuales no me quiero meter. Porque básicamente lo que nosotros vamos a necesitar es una sola trenza, que es la que les voy a presentar después. Hay un modo especial para cerrar las trenzas. Y por esto justamente se puede cambiar de un enlace a un nudo, o de nudo a un enlace, de un enlace a otro enlace. O también se pudiera cambiar de un nudo a un nudo. El modo de cierre es bastante particular. Ustedes ven que las trenzas tienen al inicio, ¿sí? Tienen los hilos dispuestos de cierta manera, de arriba a abajo, y al final también, en realidad por todo, pero nos vamos a interesar, o sea, es decir, a través de toda la trenza, pero nos vamos a interesar en cómo una trenza inicia y cómo una trenza finaliza, porque dependiendo del orden en el cual estén los los hilos, podremos cerrarlo, ¿sí? Y que digamos, los hilos se puedan poner en continuidad. Al ponerse en continuidad, entonces no hay tantos redondeles como hilos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una trenza de dos hilos que, debido a que los dos hilos intercambian sus posiciones, es decir, este que comienza arriba termina abajo y este que comienza abajo termina arriba, como intercambian sus posiciones, entonces al hacer el cierre se da una puesta en continuidad de esos dos hilos que termina siendo un solo redondel. Entonces, obvio, esto no siempre pasará, porque pudiera ser el caso donde justamente el orden de todos los hilos al inicio es el mismo que justamente el orden de todos los hilos al final. Es decir, que los redondeles, los nudos o enlaces pudieran tener la misma cantidad de redondeles que de hilos. Sin embargo, esto no necesariamente es así, porque pudiera tener menos redondeles que hilos, o sea, el enlace pudiera tener menos redondeles que hilos tiene la trenza, ¿sí? Es decir, se pudiera unificar los diferentes hilos para hacer un enlace o un nudo con menos redondeles. Esta pareciera, es la interpretación que yo he hecho, pareciera ser
lo que Lacan intenta hacer el 18 de enero de 1977. Es una clase bastante particular, es otra de las clases, digamos, fundamentales, donde Lacan propone una trenza que, por ser la primera clase después de las vacaciones, se pudiera pensar que capaz, esto es eh, una idea mía que trabajó en ella sobre las vacaciones, porque justamente llega y se lamenta de no haber encontrado la que es. Eh, de hecho dice que trabajó sobre ella, sobre ella por 2 días, pero no le creo demasiado, porque llega lamentándose diciendo, es bastante penoso, ahora bien, la verdad esto es más bien el testimonio de un fracaso, a saber que yo me agoté durante 48 horas haciendo aquello que yo llamaré, contrariamente a eso que es la trenza, yo me agoté durante 48 horas haciendo aquello que yo llamaré una cuatrenza. ¿Sí? Cuatrenza es uno de esos neologismos de Lacan que a mí me parece que bastante claramente lo que hace es condensar cuatro, que es quatre, y trenza, que es tres. Entonces hace cuatres. No me parece de hecho un neologismo ni demasiado bonito ni demasiado interesante, pero bueno, lo digo porque cuatrenza obviamente no es una palabra. Entonces Lacan entra y propone esta cuatrenza, esta trenza de 4 hilos a su audiencia, diciendo que había trabajado durante los últimos 2 días eh, sobre ella, pero que aún así no está bien, tiene algo fallida. La trenza, al cerrarla, el problema es que no da el enlace Borromeo. Tampoco da el enlace bruniano de 4. Es decir, que no da cuenta ni del inicio de análisis ni del fin de análisis. Da un enlace no bruniano, es decir, con un enlace sub-Hopf, que es el que ustedes podrán ver acá. O sea, acá le quité uno de los redondeles para que pudiéramos ver dónde estaba el subenlace, perdón, no un enlace Hopf, un subenlace Hopf. Es decir, que tiene un subenlace no bruniano que da un subenlace Hopf, que hace justamente que esa trenza, esa cuatrenza propuesta por Lacan, no dé cuenta ni del inicio del análisis ni del inicio del análisis, ni del final del análisis. Sin embargo, después nos pudiéramos preguntar por qué lo presentó, tal, esto, lo otro. A mí me parece que ahí hay algo bastante interesante. No soy de los que me gusta ponerme a preguntar por qué Lacan hizo esto, por qué Lacan hizo lo otro, por qué los teóricos hacen lo que hacen, porque justamente me parece que el psicoanálisis lo que intenta es proponer en ese lugar el inconsciente. Entonces, no sé qué tan útil sea eso. Pero bueno, lo que sí me parece útil es ver cómo Lacan capaz estaba dando una pista de algo muy interesante, que es justamente que lo imaginario pudiera ponerse en continuidad con lo real. Y capaz, que esto, o sea, de donde yo tomo mi propuesta, puede ser que Lacan para nada haya pensado esto, pero bueno, fue lo que me permitió a mí seguir investigando en este sentido. Eh, Capaz lo que él estaba buscando es una trenza que permita ir del enlace bruniano de 4 al enlace Borromeo, a partir de la puesta en continuidad de lo real y lo imaginario. ¿Sí? ¿Por qué sería esto útil? Bueno, porque justamente nos permitiría dar cuenta de la clínica psicoanalítica, es decir, nos permitiría dar cuenta del cambio que se da en el psicoanálisis, del cambio estructural, y además cómo se da, es decir, a través de la puesta en continuidad de lo real y de lo imaginario para dar un enlace Borromeo donde los tres redondeles son el santón, lo simbólico y este puesta en continuidad que sería lo real y lo imaginario. Esto obviamente lo vamos a seguir desarrollando mucho después, pero bueno, les estoy dando porque me parece que esta sería una trenza a proponer. De nuevo les comento que lo vi en otro lugar, pero no recuerdo dónde ahora. Si alguien tiene las referencias se lo agradecería muchísimo. Pero bueno, la he buscado bastante y no la encuentro. Em,
de nuevo serían estos tres momentos lo que la trenza habilita. Es decir, una trenza que si la cerráramos en un momento diera el enlace browniano de 4, que sería la trenza inicial. Esa es la que ustedes pueden ver acá. Doy un momento para que la puedan ver y puedan seguir un poco los pasos. Igual, bueno, después si quieren lo pueden pausar y listo. Bueno, y entonces tuviéramos que los dos primeros al inicio, o sea, los dos que están más arriba al inicio y los dos que están más arriba al final, se terminan haciendo un entrecruzamiento más. Es decir, se cruza el hilo que en el dibujo está como el superior de los dos, de arriba, sobre el hilo que está abajo de los dos de arriba. Es decir, lo real y lo imaginario, para lograr aquello que se llama la trenza fundamental propuesta, que sería al cerrarla daría el enlace Borromeo. Que lo pueden ver acá, así que les doy un momentico, igual lo pueden pausar. Como pueden ver acá, en el comienzo de la trenza, el orden simbólico de arriba abajo es imaginario, real, santón, simbólico. Y en su fin sería real, imaginario, santón, simbólico. Es decir, que el cierre de la trenza fundamental propuesta hace que los hilos de lo real y lo imaginario se hagan uno, ¿sí? Porque cada uno se encuentra en la posición del otro cuando uno compara el inicio y el fin de la trenza. Es decir, al fin de la trenza, el imaginario está en la misma ubicación donde estaba lo real al principio de la trenza. Y al fin de la trenza, lo real está en el mismo lugar donde lo imaginario estaba en el inicio de la trenza. Pudiera ser otro objeto matemático que dé lo mismo, ¿sí? Pero se trata, es decir, pudiera haber otra trenza, de hecho la hay otra trenza, hay infinitas otras trenzas, de hecho, porque a partir de una trenza se pueden hacer infinitas más, de hecho, que terminen correspondiendo al mismo nudo o enlace. Pero bueno, se trata de, o sea, no se trata de ver cuál es, como si fuera una sola, sino de escribir matemáticamente que se puede ir de un enlace a otro, es decir, que abriendo un enlace y haciendo un movimiento se puede llegar al otro enlace, es decir, que abriendo el enlace browniano de 4 se puede tener una trenza sobre la cual haciendo un movimiento se puede llegar al enlace Borromeo al cerrarla. Hay un... O sea, que tuviéramos la clínica junto a un modelo matemático adecuado. De nuevo, no me meteré en el tema de si es un modelo o no, digámoslo, llamémoslo soporte o apoyo y listo, pero básicamente alguna manera de escribir aquello que la clínica psicoanalítica propone. Hay un problemita que, digamos, la investigación o la seriedad de mi investigación hace que les comente, que es que no es un enlace Borromeo en la forma tradicional. Es decir, como pueden haber visto, se pueden haber asombrado de que no es, digamos, evidentemente un enlace Borromeo, sino que tiene tres redondeles y es browniano, ¿sí? Al retirar cualquier redondel, los otros dos quedan sueltos. Y esta de por sí, esta característica browniana, que para Lacan era la característica borromea. Así que para Lacan, nombrándolo mal, sí sería un enlace Borromeo. Pero más allá de eso, más allá de ese problema, tenemos otro, que es que no tienen el triskel a simple vista, que es lo que Lacan va a tomar como el objeto A, y que yo les propongo que capaz sea la particularidad del caso frente a la estructura, es decir, que esta diferencia del enlace Borromeo, que yo llamaré enlace Borromeo particular, respecto de la diferencia respecto del enlace Borromeo tradicional o su disposición tradicional, es justamente la modificación de este triskel que no está evidente, y que capaz eso sea la particularidad del caso frente a la estructura.
Entonces tenemos que las trenzas son un objeto matemático em, abierto, pero que al cerrarlo nos puede dar enlaces o nudos. Y tenemos una trenza propuesta por nosotros, donde se permite justamente ir del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Si bien esa trenza fue propuesta por nosotros, hay cierto antecedente en Lacan, que es donde en la clase del 18 de enero de 1977 él propone también una trenza de 4 para justamente dar cierta apoyo de la clínica psicoanalítica a través de la puesta en continuidad de lo real y lo imaginario, cuyos hilos se vuelven uno solo al cerrarlo, es decir, al volverlo enlace Borromeo. Entonces, bueno, en este momento es que les decía que pueden tomar una pausa si quieren, porque ya es bastante información. Y bueno, ahora lo que haremos es dar cuenta de cómo esto se puede aplicar a la clínica. Y esto también va a ser bastante engorroso, entonces si quieren, no sé, se preparan un té o algo, o le dan pausa, o si no, bueno, seguimos de una vez. Básicamente en la clínica, ya se los había comentado, vamos a tener justamente estos tres movimientos. Abrir la trenza, hacer el movimiento de el entrecruzamiento entre lo real y lo imaginario y volver a cerrar la trenza. Estos van a ser los tres movimientos clínicos, digamos. Y justamente eso nos va a dar un resultado que es los resultados donde los real y o sea, el enlace Borromeo, donde lo real y lo imaginario están puestos en continuidad, y ese va a ser el redondel que nosotros tomemos como imaginario. Pues va a estar lo simbólico, que va a estar siendo lo mismo, y el santón, que va a representar lo real. A partir de esto también vamos a poder hablar un poco sobre el Triskel, que es el objeto A, que es lo vamos a proponer como el lenguaje, que sería lo simbólico, tiene una falla real que se escribe, que sería el objeto A, y da cuerpo, que sería lo imaginario. Es decir, tenemos como el objeto A anuda, enlaza, mejor dicho, los tres registros sin necesidad de algo extra a ellos, que sería el santón. Bien, entonces comencemos. Tenemos que abrir la trenza, sería el establecimiento de un más acá de los límites pensables. Es decir, que se trate del lenguaje, no algo más allá de él. Y esto, digamos que en términos topológicos, sería deshacer el enlace browniano de 4. Básicamente la propuesta en términos clínicos sería que se trata es sobre el lenguaje, ¿sí? En realidad esto no lo dice Lacan, pero yo lo tomo por algo que sí dice y que sería, digamos, lo opuesto. Lacan habla sobre cómo cerrar un enlace, entonces para abrir el enlace yo propongo que sería lo opuesto. En la clase del 21 de enero de 1975, el seminario 22, en la página 25 de esta perla, él dice: usted ve aquello que sobre una cuerda se llama un nudo que usted puede desanudar, pero que no se desanuda más. ¿A partir de cuándo? A partir del momento cuando usted supone que los dos términos de la cuerda se rejuntan por un empalme, o bien que usted suponga que esa cuerda no tiene fin, se extiende hacia los límites pensables, o más exactamente sobrepasa incluso esos límites. Es decir, tenemos dos maneras de cerrar la trenza, de lo cual vamos a hablar después, pero bueno, me interesa ahora hablar sobre cerrar la trenza para ver cómo abrirla. Tenemos dos maneras de cerrar la trenza, es decir, juntarlos por un empalme, que es justamente lo que vamos a hacer con lo real y lo imaginario, o suponer que esa cuerda no tiene fin. ¿Qué quiere decir eso? Que se extiende hasta los límites pensables, o más exactamente, es decir, sobrepasa los límites pensables. Es decir, además del empalme, podemos sobrepasar los límites pensables. Pero, ¿qué pasa si entonces eso es cerrarlo? Para abrirlo, entonces necesitaríamos o desempalmarlos o proponer
que no se extiende hasta los límites pensables, ni que los sobrepasa, es decir, que está de este lado de los límites pensables. Es decir, que se trata del lenguaje, que se trata de lo que se puede pensar, que se trata de la ley, que se trata de todo este sistema que hemos estado hablando como lingüístico. De nuevo, quiero recalcar que esto no quiere decir que el análisis sea solo un hecho del lenguaje, sino que se trabaja dentro de los límites del lenguaje. Es decir, que justamente acá ya estamos hablando un poco sobre el trabajo del Santón, que sería justamente proponer que no se trata de algo extralingüístico, de algo que se necesite por fuera del lenguaje, por fuera de la ley, sino que se trate de algo dentro de los límites del lenguaje. Es decir, esto va a ser la posibilidad para que nosotros podamos hacer el trabajo sobre aquello que está por fuera de la ley. Es decir, planteamos primero que todo aquello de lo que vamos a trabajar se está dentro de la ley. Es decir, el problema o los problemas que pretende abarcar el análisis serían aquellos problemas donde se trate del lenguaje, es decir, sobre aquello que justamente está dentro del dominio del lenguaje. Esto les puede parecer capaz un poco raro porque el consenso psicoanalítico contemporáneo es que justamente en el psicoanálisis no se trata del lenguaje. Por esto he traído unas cuantas citas, un montón de citas, creo que deben terminar siendo como 7. Ahora voy a presentar algunas y después termino de presentar otras. Hay el consenso en el psicoanálisis contemporáneo, psicoanálisis lacaniano contemporáneo, que el psicoanálisis no se trata del lenguaje, sino que se trata de otra cosa. Que justamente las herramientas que tuviera el psicoanalista no fuera el lenguaje, la palabra, sino que fuera algo como más como una bioenergética o capaz la acción o hacer algo realmente. Entonces muchas veces cuando alguien les llega una cita dicen, bueno, sí, ese es el primer Lacan o el segundo Lacan que trabaja con la eficacia del significante, pero hacia el final de su enseñanza Lacan desecha eso por completo. Entonces tienes a psicoanalistas haciendo lo que muchas veces se llama intervenciones en lo real, donde no se trata de hablar, sino que se trata de hacer silencio, o de entregarle algo al paciente, o de tocarlo efectivamente, de darle un abrazo en lo real. Como muy poca gente ha leído, se ha tomado el momento de leer el último Lacan, el ultimísimo Lacan, es decir, los últimos seminarios, esa concepción se ha difundido masivamente, es decir, la mayoría de la gente piensa que efectivamente Lacan al final de su enseñanza dijo que lo que se tenía que hacer es no hablar con el paciente, no trabajar sobre el lenguaje, sino trabajar sobre la realidad. Por eso traigo estas citas, porque calculo que para ustedes esto probablemente sea un poco novedoso, sino sospechoso, digamos. La primera, y capaz la más contundente, está en Palabras sobre la histeria, que es una conferencia que él dio el 26 de febrero de 1977 y que en Patu Lacan, en la página de la ELP, pueden encontrar en francés en la página 1888. Voy con la cita, por fin. La cuestión es saber si sí o no el afecto se airea con las palabras. Algo sopla con esas palabras que torna el afecto inofensivo, es decir, no engendrante de síntoma. El afecto no engendra más síntoma cuando la histérica comenzó a relatar esa cosa a propósito de la cual ella se espantó. Calculo que para ustedes esta cita debe ser casi inadmisible, es decir, porque primero no se acepta comúnmente que el afecto responda a la palabra. ¿Sí? Es decir, normalmente se piensa que primero está el afecto y después está la palabra. Entonces uno a partir de la palabra expresa aquello que tiene de afecto. E incluso medianamente, porque como el afecto es primario o principal, entonces el lenguaje no pudiera dar cuenta de todo aquello que contempla el afecto, así que estuviera el afecto y el lenguaje de manera incompleta intenta dar cuenta de él. Lacan está diciendo
algo muy diferente, porque está diciendo que las palabras, que el afecto más bien responde a las palabras, ¿sí? Se airea con las palabras, algo sopla con esas palabras. Y además, que capaz puede ser más sorprendente aún, porque sé que algunos de ustedes ya manejan esta otra concepción, que sería pensar que las palabras tienen cierto efectos sobre los afectos, efectos sobre los afectos. Pero más aún, lo que Lacan dice es que con las palabras se puede hacer que el síntoma no se engendre, ¿sí? Es decir, puede ser que no haya más síntomas si se manejan las palabras de una manera adecuada. Y esto no se trata de que, bueno, dejamos de pensar que hay síntomas, dejamos de concebir que hay síntomas, no, se trata de un trabajo sobre las palabras, un trabajo lingüístico, no en el sentido de investigación sobre el lenguaje, sino un trabajo sobre el lenguaje que permita que torne el afecto inofensivo, es decir, no engendrante de síntoma. El afecto no engendra más síntoma cuando la histérica comenzó a relatar esa cosa a propósito de la cual ella se espantó. Es decir, se deja de engendrar el síntoma. Por eso justamente se trata de que esa ubicación del santón se deshaga. Es decir, a través de la propuesta de hablar y hacer algo con ese habla, se puede hacer que cierto tipo de sufrimiento deje de producirse. ¿Qué tipo de sufrimiento? El afecto, aquello engendrado por el afecto, es decir, el síntoma engendrado por el afecto deja de estar, deja de estar a partir de un movimiento adecuado con las palabras. Entonces vemos que Lacan en 1977, es decir, ya ahí estamos adentrados en el último Lacan, ya casi llegando al ultimísimo Lacan. Lacan en 1977 todavía está sosteniendo que la palabra es el instrumento del analista, el cual le permite no nada más trabajar con el síntoma, sino deshacerlo, o deshacer un tipo de síntoma que es aquel engendrado por el afecto. Entonces, proponiendo que se trata del lenguaje, proponiendo que se trata de la historia personal, el síntoma deja de engendrarse. De nuevo, no es nada más que uno diga, bueno, no se trata de tu cuerpo, sino que se trata del lenguaje y de la historia personal. No, pero se trata, el proponer que se trata del lenguaje y de la historia personal es la condición que hace posible el trabajo para que el síntoma deje de engendrarse. ¿De qué manera? De que al momento de plantear que se trata del lenguaje, todo deviene sospechoso. Es decir, todo puede tener una significación diferente a la manifiesta. Justamente eso es lo que Lacan propone como lenguaje, estos elementos diferenciales entre sí. Es decir, que uno de sus elementos, es decir, un significante, no puede dar cuenta de sí mismo, sino que necesita ponerse en relación con otro. Justamente necesita ponerse en relación con otro, S1, S2, para que pueda necesita ponerse en relación con otro porque no se puede significar a sí mismo. Es decir, que todo deviene sospechoso porque no es justamente aquello que es evidentemente. No es aquello que se propone así como idéntico a sí mismo. Y justamente aquello que habíamos estado hablando, que es como si estuviera por fuera del lenguaje o por fuera de la ley, es el santón. Entonces, lo que vamos a necesitar hacer es, de alguna manera u otra, tener el santón incluso como, como sospechoso. Es decir, el santón intenta imponerse como no sospechoso, pero el análisis dice, bueno, pero lo que pasa es que, está bien, hay el lugar de lo no sospechoso, pero es solo un lugar. Es decir, que ese santón no es el único, es decir, que pudiera ser ocupado por otro. Esto lo trataremos un poco más adelante, pero bueno, como se trata de todo el movimiento clínico, si voy a hablar de la posibilidad, entonces voy adelantando aquello que se va a poder hacer con esa posibilidad, es decir, la realización o la actualización de esa posibilidad. Justamente porque el hecho de palabras recaiga sobre todo, entonces podemos decir que la verdad miente. Y Lacan propone que justamente en el análisis es el lugar donde esto se da. Lo hace en el seminario 24, en la clase del 10 de
mayo de 1977 en la página 70 de Staffelda. Y de nuevo, bueno, después les daré unas citas más sobre cómo el lenguaje es lo que justamente permite hacer el trabajo analítico, en contra de aquello que usualmente se considera en los círculos psicoanalíticos lacanianos contemporáneos. Eso por un lado, es decir, abrir la trenza lo vamos a tomar como postular que se trata del lenguaje, postular que todo puede ser susceptible a ser interpretado, todo puede tener una significación oculta. Ese va a ser, digamos, el primer paso de la clínica psicoanalítica. Luego tenemos el hacer el movimiento, ¿sí? Topológicamente tuviéramos dos movimientos en realidad. Habíamos hablado anteriormente de los dos puntos donde lo real supera lo simbólico, pero eso fue hablando de los enlaces. Ahora, tratando con las trenzas, veremos que se trata de un entrecruzamiento real-imaginario. De igual manera, en los dos movimientos es lo real lo que supera, digamos, es lo real lo que se impone, digamos. Y esto lo vamos a postular como una mostración de la falla de lo simbólico. Justamente porque la superación no va a ser en el sentido de dominio, sino de más bien de demostración, de que gane que se restablezca, digamos. La falla estructural revelada, lograda. Entonces, tenemos que en las trenzas, si bien de un lado puede parecer que lo real está pasando sobre lo imaginario, del otro, es decir, si nosotros viéramos del otro lado del dibujo, lo imaginario estuviera pasando por encima de lo real. Entonces, la dominación, pensada en términos de la trenza, es en realidad un problema de percepción, no es algo estructural. Es decir, yo de este lado veo que lo real está pasando sobre lo imaginario, pero del otro veo que lo imaginario está pasando por lo real. Entonces no se trata de la dominación. Y Lacan lo dice en la clase del seminario 22, dictada el 14 de enero de 1975, sería la página 24 en Staffelda. Dice, es claro que aquello que yo enuncio acá sobre esa forma no tiene nada que ver con algún superación, surmontement, en el sentido imaginario, que lo real debería, si yo pudiera decir, dominar. Es decir, no se trata del dominio. Sigo con la cita. Porque basta que ustedes retornaran esa pequeña máquina para que ustedes se dieran cuenta que en el sentido contrario seguramente eso no va. Entonces, de nuevo, de lo que se trata entonces de la superación de lo real, o la superación por parte de lo real, es del restablecimiento de la falla estructural, lograda mediante lo real. Entonces vemos que lo real es lo que prevalece, en tanto que vuelve a escribir que no hay la proporción sexual. La proporción sexual la pensamos como la manera que hay de relacionar dos cosas y si tienen una tercera cosa en común, ¿sí? Justamente lo que Lacan propone es que no, ¿sí? Que no hay la proporción sexual porque no hay manera de hacer entrar una cierta cantidad de veces un sexo en el otro, ¿sí? Sino que se trata de que los dos no tienen nada en común y que bueno, después justamente esa nada es lo que tienen en común. Pero bueno, a nuestros fines lo que importa es que no hay un complemento, no hay algo que pudiera dar algo absoluto, no hay algo común a todo, no hay algo universal. Para lograr esto, ¿sí? Para lograr desmentir la universalidad, deshacer lo absoluto, tratar el síntoma, tendremos que hacer un trabajo sobre el sentido, que se hace a partir de la interpretación. Es decir, vamos a postular la interpretación en este paso, ¿sí? Después de ya haber establecido que se trata del lenguaje, después tuviéramos que hacer una interpretación
sobre el sentido, el cual tuviera efecto sobre el síntoma. De nuevo veremos cómo justamente el lenguaje y el sentido permite no nada más modificar, sino apagar el síntoma, Lacan va a decir. En la clase del seminario 23, dictada el 16 de febrero de 1975, en la página 18 de esta ferla, Lacan dice: pero que de otro lado es en tanto que él está agarrado al lenguaje que el síntoma subsiste. Es decir, el síntoma subsiste porque está agarrado al lenguaje. Sigo con la cita. Al menos si nosotros creemos que por una manipulación dicha interpretativa, es decir, jugando sobre el sentido, nosotros podemos modificar algo al síntoma. Entonces, si primero el síntoma subsiste porque está agarrado al lenguaje, y por eso entonces si nosotros hacemos una manipulación interpretativa, es decir, jugando sobre el sentido, nosotros podemos modificar algo del síntoma. Más claro aún, o sea, en el seminario 23 capaz alguien no lo había entendido porque, bueno, dijo, podemos modificar algo del síntoma. En el seminario 24, en la página 69, correspondiente a la clase del 19 de abril de 1977, Lacan dice: la interpretación justa apaga un síntoma. Es decir, que la interpretación puede tener un efecto fulminante sobre el síntoma, erradicándolo como se hiciera con una luz o como un fuego. Para lograr esto, en el seminario 23, en la página 6, es decir, la clase del 18 de noviembre de 1975, para lograr esto, Lacan dice que nosotros solamente tenemos como arma contra el síntoma el equívoco. Es decir, que solo mediante el equívoco el psicoanálisis puede lograrse resolviendo el síntoma analítico. Es decir, que en este segundo paso lo que nosotros haríamos es hacer una interpretación mediante el equívoco para que el síntoma analítico se deshaga. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Lacan propone que la intervención interpretativa se hace sobre el sentido que yo propondré que se trata por la ausencia de lo absoluto. Es decir, ¿cuándo se da un equívoco? Cuando no hay una interpretación absoluta, cuando no hay una interpretación completa, una interpretación que es la única posible. Es decir, que haya equívoco implica que no hay lo absoluto, porque si hubiera absoluto entonces no hubiera equívoco, sino que hubiera, por ejemplo, error. Que haya un equívoco implica que hay dos sentidos coexistentes, ¿sí? Es justamente la importancia del lapsus, por ejemplo, porque el lapsus no es error, es decir, no es que yo hice esto y esto está mal, sino que yo hice esto y esto revela que yo en verdad quería hacer esto otro. Es decir, que no es algo que está mal, sino que es algo equívoco, donde hay dos sentidos. Está bien, está el sentido, digamos, normal, que es aquel sobre el cual se funda el lapsus, ¿sí? En el sentido de que yo puedo identificar un lapsus porque hay cierta normalidad. Es decir, yo puedo identificar el equívoco porque había algo normal sobre lo que yo pensaba. Pero justamente el pensamiento del equívoco te hace suponer que hay dos sentidos a la vez. Está bien, está el sentido ese normal, pero está este otro sentido oculto, velado, producto de la sospecha que yo fui a buscar ahí, que hace que se revele en ese momento mediante el lapsus. Entonces esto nos da, la falta de absoluto nos da un vacío esencial. Y esto hay que tomarlo en la manera de decirlo, que el ser es el vacío, ¿sí? Aquello donde está lo más íntimo de nosotros, lo que nos diera nuestra naturaleza, es vacía. Por un lado, para el psicoanálisis entonces no hubiera la naturaleza humana. Esto se pudiera ver a través de los cambios de la historia, y por eso, por ejemplo, se puede hacer una historia de la sexualidad, porque justamente no hay algo que fuera lo que se da a través de todo el tiempo, no hay algo hacia lo cual los humanos estemos destinados. No hay una sola práctica de cómo nosotros nos desenvolvemos, es decir, no somos todos lo mismo. A través de las culturas vamos cambiando. A esto hay que hacer una excepción, porque si no capaz se malinterprete,
que la biología obviamente establece ciertos parámetros de lo que sería una genética humana. Entonces, si la naturaleza humana se ve desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de los cromosomas, desde el punto de vista eh, de lo meramente genético, anatómico, eh, fisiológico, capaz se puede establecer eh, que hay una naturaleza humana. Digo capaz porque no es mi dominio en la biología. Sin embargo, lo que se plantea es que la biología no tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? La biología está y existe, no nadie va a decir que no, pero no es el dominio del psicoanálisis, es justamente aquello que queda por fuera del el dominio psicoanalítico. Entonces, más bien lo que se va a postular es que si no hay una naturaleza humana que tenga que ver con, digamos, las prácticas y costumbres del hombre, de su cultura, tampoco hay la naturaleza individual. Solo hay la historia individual, que incluso podemos ver que cambia a través de un análisis. Entonces tampoco se trataría de la historia como esencia, de la historia como ser. Podemos ver, y no sé si les habrá pasado a ustedes en su experiencia analítica, pero si no pueden leer a Freud, donde se puede ver que en los tratamientos psicoanalíticos hay resignificaciones del pasado a todo momento. De hecho, muchas veces sin necesidad de Freud, hay otros momentos también donde hay resignificaciones del pasado que se pueden ver muchas veces en autobiografías. Y además tenemos los recuerdos y los olvidos, donde permitimos armar lo que sería una diferencia entre la historia y la cronología. Es decir, de todo aquello que te aconteció, qué es lo que tú te acuerdas, qué es lo que tú te olvidas. Eso sería más la historia, qué sentido le das a todo ello que a ti te aconteció. Sobre eso es lo que busca trabajar el psicoanalista, y no a manera de anamnesis, no a manera de ver qué fue aquello que efectivamente pasó en la realidad de ese paciente, no, ver cómo toda su historia, incluyendo el futuro, ¿sí? Porque pudiera ser que algo que le va a pasar en el futuro tenga que ver con lo que le está pasando ahora, cómo tiene que ver toda su historia, cómo va diciendo, bueno, esto me pasó por esto, porque yo de chiquito hacía esto, ahora me pasa esto, o porque esto va a pasar en el futuro, yo ahora estoy haciendo esto, eh, para poder establecer la historia y no la cronología, sino la historia. No hay la naturaleza individual porque se trata justamente del lenguaje, ¿sí? Acá pueden ver la falla de lo simbólico, eh, y justamente se puede ver que no es que una palabra da cuenta de un caso, ¿sí? La trampa psicoanalítica es justamente hacer pensar que sí, para después mostrar que no, como vamos a ver ahora. Eh, entonces, básicamente el vacío esencial tampoco es una palabra, tampoco es que un solo significante domina toda la historia del paciente. Eso es una parte, pero después tiene que venir algo más, que es justamente ver cómo lo real supera lo simbólico, es decir, cómo justamente hay una falla y cómo no es relación sexual, cómo el lenguaje también está fallido. Entonces todas las maneras de armar ser se muestran falsas, todas las maneras de buscar algo incambiable, algo estable, eh, para que la persona ancle su identidad, se muestran falsas. Y acá viene lo importante, que es que hay que caer en cuenta que todas son maneras de crearse ser, pero que también no puede vivirse sin ellas, ¿sí? Es decir, esto es lo que diferencia la salida nihilista que se pudiera dar de un análisis. Es decir, nada existe, ¿por qué voy a hacer esto? Lo único que hay es vacío. Sino que uno se va armando diferentes ficciones a lo largo de la vida y que incluso esa salida nihilista sería una ficción posible de armar, que diera cierto ser y que diera cierta manera de enfrentarse al mundo, ¿sí? Es decir, poner el vacío como lo único que hay en el medio también te da una ficción, una salida falsa. Y te pudiera dar, digamos, incluso un santoma, incluso como a todo aquello que está uniendo mi ser o mi vida o mi manera de relacionarme con los otros, todo aquello es el vacío, ¿sí? Entonces lo pudiéramos escribir como aquello extralingüístico, es decir, que no tiene que ver con el lenguaje y ni se puede tocar con el lenguaje, como si fuera el vacío absoluto,
que ese vacío es lo que anuda y que no se puede tocar, lo que anuda mi vida y que no se puede tocar a partir del lenguaje, que no se puede interpretar, que no se puede buscar ahí una metáfora. Cuando justamente lo que busca el psicoanálisis es escribir algo ahí, ver cómo se arregla con eso, hacer una escritura contradictoria que tuviera que ver con trabajar aquello que supuestamente está por fuera de la ley, aquello que supuestamente es absoluto. ¿Sí? Entonces vemos cómo justamente el trabajar el lenguaje, como proponer el lenguaje como recubriendo todo y hacer una interpretación sobre el equívoco, es decir, que no hay absoluto, sino que se trata de por lo menos dos sentidos que hay abajo, no hay abajo, que hay, por lo menos dos sentidos que hay ahí, se puede hacer una escritura incluso contradictoria, una escritura de la paradoja, donde está bien que uno tenga diferentes ficciones a través de toda su vida, pero eso no significa que haya solo un vacío, como si eso fuera lo que domina, como si eso fuera aquello que unifica toda la vida, como si eso fuera el santón, sino que justamente incluso aquello que queda por fuera de la ley, incluso si se lo piensa como vacío, también tiene algo interpretable, también tiene algo sobre lo cual se puede hacer vacilar el sentido. Entonces, ya entrando en el tercer paso, se trataría de cerrar la trenza. Es decir, algo que topológicamente volviera a ser el enlace Borromeo. Habiendo ya tenido el enlace urinado de 4 con el santón, después abrimos la trenza, ¿sí? Después hacemos el movimiento de la trenza, ahora tenemos que volver a cerrar para que efectivamente se haga el enlace Borromeo. Por eso, este tercer paso vamos a ver muchísimo, y es lo que nos va a permitir hablar sobre el fin de análisis, ¿sí? Porque justamente al cerrar la trenza se logra el enlace Borromeo, que es aquello que estamos pensando como fin de análisis. Entonces, en este paso tendremos el cerrar la trenza y justamente pensarlo como aquello con lo cual se terminaría el análisis. Y esto fenomenológicamente diremos que es la escritura de imposible como letra. Que se trata de situar un punto más allá del límite, como habíamos establecido anteriormente, el cierre de los enlaces pudiera ser con el empalme de los dos extremos o con la suposición de que la cuerda se extiende más allá de los límites pensables, es decir, un punto más allá del límite del pensamiento. Justamente me parece que acá lo que Lacan está trabajando es el concepto de inconsciente, tal como lo plantea él. ¿Sí? Él dirá que es como lo planteó Freud, pero me parece que, no sé, no estoy seguro que eso esté en Freud, me parece que Freud no pensaba eso, sin embargo, pudo haber sido la persona que primero lo planteó y después reculó, es decir, no sacó el provecho, las consecuencias de aquello que había descubierto Freud. Lacan, capaz, justamente fue el que hizo eso, que pensar, que fue el que dijo, bueno, si Freud plantea que lo que está más allá de la conciencia, más allá del límite, más allá de lo pensable, es el inconsciente, y Freud también plantea que lo que está más allá que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, entonces aquello que está más allá del límite, más allá de lo pensable, más allá del lenguaje, entonces también tuviera cierta legalidad, también estuviera estructurado como un lenguaje. Es decir, aquello por fuera del lenguaje también está estructurado como un lenguaje. El inconsciente también está estructurado como un lenguaje. Aquello que escapa a la conciencia también tiene cierta legalidad. Si no se trata de la razón esta que se ha estado desarrollando durante 2000 años, eso no implica que no se pueda tratar de cierta legalidad o cierto sistema. El lenguaje como sistema diferencial permite justamente dar cuenta de algo que escapa a la persona, algo que escapa al individuo y donde capaz se pudieran encontrar las motivaciones. Creo que ese es todo el movimiento que hace Lacan y toda la clínica que intenta plantear Lacan cuando dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que nuestras motivaciones, todo aquello que escapa de nosotros, también está estructurado con un sistema diferencial de cierta legalidad, de algo que funciona a partir, o sea, con ciertas maneras que se pudieran escribir y no de ciertas otras maneras.
Entonces tenemos que el empalme de los dos extremos que trabajaremos como lo real y lo imaginario sería una de las maneras de armar el enlace, de volver a cerrar la trenza. Pero la suposición de que la cuerda se extiende más allá de los límites pensables, es decir, que hay un inconsciente, pero además que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, también nos permitirá cerrar la trenza para armar el enlace browniano. Todo este trabajo lo que produce es una letra que escribe la falla, encapsulándola, permitiendo su manejo. Esto es lo que vamos a desarrollar ahora. Esa letra me parece que lo tenemos que tomar como A, es decir, permitiendo su manejo en tanto objeto, por eso lo tenemos A, y en la letra que inscribe la falla, es decir, como si fuera una cápsula que envuelve la falla que está en el centro del lenguaje. Es decir, una manera de capturar la falla para que se pueda manipular. Esto implicaría, a ver, de nuevo, no espero que me lo tomen ahora, sino que lo vayamos desarrollando, sería un cambio en los unos. Es decir, que una de las consecuencias que tiene es que en el psicoanálisis no se trata de individuos, sino que se trate ni de la relación universal singular que Freud intentó retomar otra vez a partir de, bueno, no intentó, que Freud retomó otra vez a partir de la realidad psíquica y del complejo de Edipo. No se trata de los individuos ni de esta relación universal singular que tendría la psicopatía que ubicamos del lado del santón, sino que se trata de algo particular, con puros elementos que no pudieran dar cuenta de sí mismo. Con el uno podemos pensar también en la encapsulación, es decir, qué es lo que hace uno. Y vamos a decir que en el fin de análisis lo que se trata es de un imaginario que encapsula un vacío, no un imaginario que encapsula algo material, como pudiera ser, por ejemplo, el ADN, la imagen, o incluso un imaginario que encapsule algo de una palabra tomada como algo material. Es decir, no se trata de que yo soy un guerrero, no se trata de que yo soy el bueno, no se trata de que yo soy el caballero y que todo mi vida se arme alrededor de eso. Sino que se trata de la incorporación del vacío, y acá podemos decir del vacío del otro, ¿sí? Justamente esto es lo que vamos a poder ver con el Triskel, ¿sí? El vacío que está en el medio del enlace Borromeo. Pero hay un cuentico que tiene Lacan, digamos, una relación que él hace con la Dafnia. La Dafnia lo podrán buscar en el seminario 10, en la clase del 5 de junio de 1963, que Lacan plantea que la Dafnia, que el superyo tiene que ver con la Dafnia, que es un animalito que básicamente incorpora algo, ¿sí? O sea, pone algo dentro de su cuerpo, es un animalito chiquitico, y él habla sobre cómo hubo un experimento donde hicieron que la Dafnia, aquello que incorpore, o que incorporase, fuera herraduras de metal, o un metal, que después permitió al experimentador mover a la Dafnia como quisiera con un imán. Lacan me parece que lo que está planteando es que si no hubiera encapsulado, es decir, y esto lo está tomando como el superyo, ¿sí? Como si nosotros estuviéramos movidos por todos lados por un ser superior a partir de nosotros haber incorporado algo material, ¿sí? La incorporación de la encapsulación de algo material. Lacan me parece que lo que está proponiendo es que justamente se trata de no incorporar esas herraduras de metal, no incorporar esa materialidad, sino incorporar el vacío del otro, ¿sí? Y que esto justamente es lo que nos va a permitir tener cierta soltura, porque si tenemos lo central como vacío, ¿sí? Las herraduras de metal estuvieran del lado de la esencia, del ser, y que justamente estuviéramos atados a ese ser, atados a esa esencia, a esa naturaleza individual de nosotros. Pero al incorporar el vacío, es decir, al tomar en cuenta que todo lo que nosotros hacemos está alrededor no de algo, sino de un vacío, tenemos cierta soltura respecto de ese mismo lugar
que anteriormente venía ocupado por algo sobre lo cual estábamos girando toda nuestra existencia. Y ahora se trataría de la incorporación del vacío, donde no se tuviera que toda la existencia giraría en torno a algo en específico, sino que son diferentes algos que puedan venir a ese lugar. Eso por un lado, que después trataremos un poquitico más. Después tenemos la puesta en continuidad de lo real y lo imaginario. Que básicamente lo que tiene que ver es que se cubre, por alguna manera de decirlo, se encapsula un imposible anterior, ¿sí? Porque obviamente al tomar eso como encapsulado, al tomar eso como ese vacío como un elemento, entonces hay cierta modificación. Ya deja de ser eso imposible porque pasa a ser uno de los elementos tomados en cuenta. Esto, topológicamente, lo que hace es reducir uno de los redondeles. No sé si se han puesto a pensar cómo entonces se iría del enlace browniano de 4 al enlace Borromeo. Toda la clase anterior hablamos sobre cómo no se trataría de rechazar el santón. ¿Cómo hacerlo entonces? ¿Cómo pasar de 4 a 3? Me parece que la apuesta de Lacan es la puesta en continuidad de lo real y lo imaginario. ¿Y qué quisiera decir esto fenomenológicamente? Que se cubre un imposible anterior. Entonces, esta reducción de los redondeles no hace que no haya un imposible, sino que se reubique, es decir, se funda un nuevo imposible. Yo diría que nunca deja de haber imposible porque lo imposible es un concepto límite, como el concepto de la libertad, digamos. Entonces es imposible que haya algo imposible, porque es como que la única regla es que no hay reglas, ¿sí? Pero no puedes postular que no hay reglas sin, bueno, lo puedes postular sin advertir que la única regla es esa, ¿sí? Si postulamos que no hay reglas, ya esa es una regla. Por eso es un concepto límite. Hay que decir que no todos los conceptos son así. Porque, por ejemplo, pudiéramos tener que siempre es lo mismo, ¿sí? Tuviéramos algo nuevo, ¿sí? Mientras que no funciona con que con siempre es lo mismo, algo nuevo no funciona. Mientras que con siempre hay algo nuevo, entonces sí sería lo mismo, ¿sí? Lo mismo es que hay algo nuevo. Mientras que siempre lo mismo, no se pudiera llegar a que hay algo nuevo. Entonces, lo imposible es un concepto límite que hace que nunca lo deje de haber. De lo que se trata entonces es de reubicarlo. Y ahora vamos a ver con el Santón y lo real cómo en el enlace de Borromeo se reubica esto. Tenemos a lo imaginario como R más I entonces, ¿sí? Sería el resultado en el enlace Borromeo particular. Lo imaginario sería el R más I, ¿sí? De la puesta en continuidad de lo real con lo imaginario. Que entonces tuviéramos como un cálculo del origen que permite manipular el vacío que éste supone. Es decir, el origen supone un vacío, pero que sin embargo podemos calcular. Y que si lo calculamos y lo tratamos como algo a manipular, permite imaginar el origen y toda la reproducción que viene después. Esto se puede trabajar con el germen de Freud y con el grado cero de la escala Kelvin, pero no es lo que voy a hacer ahora porque me parece que nos va a desviar mucho. Sí me parece que lo pudiéramos tener como, por ejemplo, ver cómo esto modifica lo imaginario, digamos, y que es justamente de la manera que Lacan va a decir que Freud funda un nuevo cuerpo, ¿sí? En la conferencia del fenómeno lacaniano, que es la del 30 de noviembre de 1974, Lacan propone que aquello que hay como agujero al centro del lenguaje vale bien aquello que hay como agujero en el centro del cuerpo, del cual nosotros solamente sabemos sus proliferaciones imaginarias. Debe haber ahí un agujero también en el corazón, en el centro de lo real. Es aquello que permite figurarse esa configuración tórica que yo articulo del nudo Borromeo. Es decir, que el agujero en este momento va a ser central, que hay un agujero incluso en el centro del cuerpo, a partir de lo cual tenemos proliferaciones imaginarias. Y también hay un agujero al centro del lenguaje. Entonces,
a partir de unir estos agujeros, a partir de unir estos vacíos, es que nosotros podemos armar el enlace Borromeo. Y justamente se trata de tomarlo como agujero, tomarlo como elemento manipulable, eh, como totalidad, como aquello que se pudiera englobar. En cuanto al cuerpo, eh, ubica el lenguaje donde el cuerpo falla, ¿sí? Freud, con el inconsciente, en tanto otra escena del lenguaje, permite dar cuerpo de aquello que no funciona en el cuerpo y que además no funciona en la significación. Eh, para poder dar una, digamos, una solución novedosa al problema mente-cuerpo. Justamente el inconsciente lo que va a hacer es introducir una manera nueva de pensar la relación entre la mente y el cuerpo. Por esto Lacan va a decir que tiene que ver con un nuevo imaginario. Entonces, el inconsciente, en tanto otra escena del lenguaje, permite dar cuenta que la falla articula no nada más la falla del lenguaje, sino también la falla del cuerpo. Y ahí se va a ubicar el inconsciente. Entonces lo imaginario y lo real, que fueran diferentes anteriormente, vendrían a ponerse en continuidad, en tanto la vida fuera un hecho del lenguaje, del cual el cuerpo es solo un apéndice, ¿sí? Entonces esta significación, en tanto el cuerpo y el viviente, que no puede decir quién soy, vienen a estar ambos suplidos por el lenguaje. Estando el inconsciente, o sea, siendo el inconsciente como aquello que se ubica para hacer una cópula entre el lenguaje y el propio cuerpo. Eso está en el seminario 23, en la clase del 16 de marzo de 1976, en la página 75 de esta perla. Entonces, tenemos que este nuevo cuerpo está dado por el inconsciente, donde el inconsciente no es algo en sí, no es autónomo, no es idéntico a sí mismo, sino que responde al lenguaje. No sé si han visto todas estas veces cuando Lacan propone que el cuerpo, o sea, que el cuerpo está, es maleable por el lenguaje, que todo esto que habíamos dicho anteriormente del afecto que engendra el síntoma es susceptible de ser modificado por el lenguaje. Entonces justamente lo que Lacan va a proponer es que el nuevo cuerpo tiene que ver en la manera con la cual el lenguaje lo afecta, ¿sí? Que no es un cuerpo autónomo, que se rige por sí mismo, como si fuera una máquina, que era más del lado del cuerpo cartesiano. Justamente en las fallas de esa máquina, Freud ubica el inconsciente, y si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, quiere decir que incluso las fallas de la máquina tienen cierta legalidad, ¿sí? La máquina se pensaba que el cuerpo como máquina implicaba que funcionaba según cierta razón, y se dio cuenta que no, que había cierta afectación por parte del lenguaje respecto del cuerpo. Entonces, lo que al proponer el inconsciente como eso que estaba o que se proponía en el lugar donde el cuerpo como máquina fallaba, es decir, donde los médicos no tenían algún tipo de saber, porque ellos suponían que el cuerpo funcionaba de determinada manera, que no tenía que ver con el lenguaje, sino que tenía que ver con el mismo cuerpo que funcionaba autónomamente por sí mismo. Freud y las histéricas se dan cuenta que no, que eso no tiene que eso no es particularmente así, sino que también hay una parte que tiene que ver con el lenguaje, donde hay una afectación que justamente puede ser curada a partir de un tratamiento de la palabra. Entonces, la interpretación del inconsciente tuviera efectos sobre la relación del lenguaje con el cuerpo, ¿sí? Hay una modificación del síntoma posible a partir del tratar del lenguaje con una manera diferente, pero eso solo es verdad en tanto el lenguaje tiene cierto poder o cierto manejo sobre el cuerpo. Y esto nos hace dar como una nueva significación. Por eso incluso Freud se estudia hasta cierto punto, y Lacan también, en círculos literarios o de hermenéuticos, porque hay una nueva significación que viene a imponerse a partir de tomar aquello que está más allá, el inconsciente, aquello que está más allá de la conciencia y de la razón,
como manejando cierta legalidad. Entonces, por ese lado tenemos el enlace Borromeo y más específicamente lo imaginario del enlace Borromeo, que tuviera que ver con un nuevo imaginario ligado al cuerpo que se produce a partir de la concepción del inconsciente. Por otro lado, tenemos que lo simbólico es lo único que está desde antes y sigue como tal. Es decir, estoy ahora ubicando los tres redondeles que va a tener este enlace Borromeo particular, a diferencia del enlace browniano de 4, para diferencia también de un enlace Borromeo genérico. ¿Sí? Ven cómo en lo imaginario ya habíamos introducido la dimensión de lo particular, la dimensión del más allá estando estructurado como un lenguaje, la dimensión del cuerpo. Ahora en lo simbólico vamos a proponer que el lenguaje está como previo, ¿sí? Y que el significante es aquello estructural que persiste, pero no pensado como ciertas palabras que a mí me tocaron y me determinaron la vida, sino como un sistema de puras diferencias, ¿sí? Como este sistema de legalidad del cual había hablado anteriormente, que se trata de una pura negatividad, es decir, que los elementos lo único que son diferentes entre sí mismos, que no construyen una identidad. Sin embargo, son los que le permiten a la persona construirse una identidad. Y justamente sobre eso es lo que se va a poder hacer el trabajo para construir el sujeto del análisis. Es decir, del darse cuenta de que uno, la manera que se identifica, la manera de que uno arme identidad, es diciendo yo soy, no sé, vamos del lado de las mujeres ahora, yo soy una princesa, yo soy una dama, yo soy la mala, pudiera ser, yo soy una perra, yo soy una estrella, yo soy eh, el brillo de los ojos de mi padre. Son todas maneras de armarse una identidad, pero es importante no nada más darse cuenta de que la manera de terminar la frase yo soy es un significante, sino que también darse cuenta de que yo y soy también son posibles de entrar dentro del juego significante. Es decir, que pudiera ser que no haya un yo o un soy, sino que se tratan de posibilidades a partir del habla, ¿sí? Es decir, el yo y el ser también son posibles es a partir del lenguaje. No es nada más aquello que uno dice a lo cual se identifica, aquello que es significante, sino que cada uno de los elementos, incluso el elemento completo, si lo pudiéramos tomar como yo soy, ¿sí? Porque el significante no se debería equiparar con palabra, pero bueno, lo que estoy diciendo es que todo eso se puede interpretar desde el momento que uno habla, que uno se intenta identificar, todo eso es susceptible de interpretación. Entonces por eso justamente es que por hablar no tenemos ser como humano desterrado del lenguaje. Entonces, el enlace Borromeo particular viene a dar cuenta de la falta de identidad, incluso en lo simbólico, porque acá lo que tenemos es el lenguaje, y no el lenguaje dando cuenta de sí mismo, no el lenguaje dando cuenta de la identidad, sino el lenguaje que estaba previo, a partir de lo cual uno intenta formarse una identificación, pero que no te identifica tampoco. Es decir, es un lenguaje advertido que tampoco es autoridad o es fuera de la ley como para entrar dentro de sus propias leyes. Ya tenemos imaginario y simbólico. Ahora lo real, digamos, ¿dónde quedaría lo real si fue, digamos, subsumido por lo imaginario? Quedaría como Santón, ¿sí? Lo imposible rechazado del sistema es que sea una singularidad única, digamos, que es lo que habíamos tratado como Santón, como si fuera singular, pero entonces al ubicarlo como real, al ubicarlo como imposible en el enlace Borromeo particular, lo que estamos diciendo es que lo singular del caso es solo una ubicación, es decir, sí, está bien, eres único como todos los otros, ¿sí? Si vamos a plantear que todos son únicos, entonces es imposible que haya, digamos, una singularidad única.
Por esto es importante ver que la singularidad no es una mentira, pero tampoco es aquello que trata el psicoanálisis. Si pensamos, por ejemplo, que el lenguaje es aquello característico del hombre, tuviéramos que preguntarnos, por ejemplo, de quién, ¿sí? De quién singular es el lenguaje. Si yo digo que yo soy un hombre, ¿qué impide que los otros también lo sean? Es decir, si yo lo que hago es tomar mis identificaciones a partir del lenguaje, ¿qué impide a otros tomarlos? Y si no impide a otros tomarlos, entonces es que es posible que yo no sea el único. ¿Sí? Es posible que yo no sea el único hombre, el único especial, la única princesa, el único forro, digamos. Como si eso fueran todas maneras de yo identificarme. Si mi identificación viene a partir del lenguaje, entonces la singularidad mía no viene a partir de eso. No puede venir a partir de eso. Eso no me puede hacer nunca a mí singular porque el lenguaje tiene la propiedad de no ser de nadie. Entonces, el lenguaje lo que hace es determinar al hombre a partir de una particularidad inconsciente. Pero entonces lo que vamos a intentar es permitir cambiar el sentido del síntoma también, porque el lenguaje eh, tiene los equívocos y tiene todo el tema del doble sentido. Entonces vamos a ver algunas de las consecuencias del síntoma, del santóm como real y de lo real como santóm. En el seminario 24, en la página 64, que corresponde a la clase del 15 de marzo de 1977, Lacan dice: el santoma es real. Es incluso la única cosa verdaderamente real, es decir, que tiene un sentido, que conserva un sentido en lo real. Es bien por esto que el psicoanalista puede, si tiene la suerte, oportunidad o probabilidad, intervenir simbólicamente para disolverlo en lo real. Y en el seminario 23, en la página 17 de... perdón, en la página 65, correspondiendo al 17 de febrero de 1976, Lacan dice que el lazo estrecho del santóm es aquel donde se trata de situar aquello que hay que hacer con lo real del inconsciente. Si es así, que el inconsciente sea real. Entonces, si pensamos el santóm como real, ¿sí? Es aquello que regresa al mismo lugar de exclusión, porque pareciera que el enlace Borromeo no pudiera dar cuenta del santóm, ¿sí? Como el enlace Borromeo lo hubiera desechado, que el enlace Borromeo no pudiera dar cuenta de las diferencias entre los redondeles. Todo este tema que habíamos tocado anteriormente con la nominación, ¿sí? Que tuviera que ver una letra o o un color, por ejemplo, para poder diferenciar entre los diferentes redondeles. Por eso tuviéramos a lo real como imposible, que fuera el santóm. Sin embargo, en el enlace Borromeo particular, ¿sí? Si incluimos el santóm, cosa que se da a partir de la puesta en continuidad de lo real y lo simbólico, que permiten que no sea el enlace Borromeo, digamos, genérico, sino que sea un enlace Borromeo con santóm, en el sentido de que el santóm fuera lo real, se muestra como real de sí mismo. Es decir, en el enlace, el lenguaje aparentemente no pudiera dar cuenta de lo que escapa al lenguaje, que sería el santóm, pero en el enlace Borromeo particular, que tuviera también la estructura del lenguaje, habría un lugar para lo imposible de simbolizar. Ese lugar sería lo real. En el seminario 21, en la página 13, en la clase del 20 de noviembre de 1973, Lacan dice que en ese punto ahí se justifica que lo real yo lo defino de imposible, porque allá justamente él no llega nunca, es la naturaleza del lenguaje, él no llega nunca, jamás a aquello que la proporción sexual pueda inscribirse, ¿sí? Justamente estamos viendo cómo la imposibilidad es lo que está reinando, ¿sí? En el enlace Borromeo, porque estamos viendo cómo lo real, un tanto imposible, está superando lo simbólico, está superando lo imaginario, como la proporción sexual y su falta de inscripción es aquello de lo que da cuenta el enlace Borromeo. Entonces, en
el enlace Borromeo particular, el Santón sería lo real, pero si el Santón es lo inconsciente, entonces lo inconsciente también sería lo real, lo imposible. Es decir, en la conferencia donde el profesor Deniker del Hospital Santán, en una conferencia que Lacan dio el 10 de noviembre de 1978, en la página 1939, Lacan propone que es bien en eso que lo real es el inconsciente. El inconsciente, eso quiere decir algo que yo definí como lo imposible. El inconsciente es lo imposible, a saber que es aquello donde uno construye con el lenguaje, en otros términos, aquello que uno construye con el lenguaje, en otros términos, una estafa. Entonces, el inconsciente se arma a partir del lenguaje. Es un asunto de palabrería, sí, un juego retórico. Pero lo interesante es que se puede seguir la lógica del inconsciente de tal manera que se logra una imposibilidad a partir de él mismo. ¿Sí? Para Lacan, esto es el inconsciente. Acá es donde llega el inconsciente, donde falla todo aquel armado que se va haciendo respecto de la falta de significación. Incluso la falta de significación también tiene una falta de significación, digámoslo así. Entonces, si el santón es lo real y el inconsciente es lo real, podemos hacer que el santón es lo real y es el inconsciente en el enlace en Borromeo. La entrada en el lenguaje hace que todo sea particular, que sea una red de incompletos, ¿sí? Donde lo único universal, es decir, aquello que forma la universalidad, sea el inconsciente, que justamente es aquello menos universal que hay, es aquello legalizado y con cierto vacío en el medio. Entonces tuviéramos la no universalidad de la universalidad. Es decir, de nuevo se ubica que no hay algún elemento absoluto, ni siquiera el inconsciente es absoluto. Si bien es lo que hace universal, tiene una propiedad, ¿sí? Es decir, en el enlace Borromeo, lo imposible tiene la posibilidad, la particularidad de también no ser absoluto. Esto es lo que hace que la completitud se pueda escribir, se pueda establecer, se pueda dar sentido a un sentido, pero un sentido particular, un sentido histórico, un sentido, por decirlo así, del caso. Entonces no se trataría de un universal logrado a partir de la naturaleza humana, sino que lo universal es que todos somos particulares, digámoslo de esa manera. Entonces no se trataría de universalidad alguna, sino de puras particularidades. Y esto lo dice Lacan en el prefacio al tratado de Robert Georgian, que sería en la página 1870 de Patou Lacan. Aquello que preserva la práctica psicoanalítica, aquello que ella comporta de naturaleza para cambiar los fundamentos de aquello que es puesto a título de lo universal, es el inconsciente. Este inconsciente donde uno habla sin hacer más que fiarse a un conjunto de imágenes sobre un tema, tan antiguo como grosero, pero que por Freud surgieron para designar algo jamás dicho hasta él. Es decir, en 1977 Lacan está proponiendo que las imágenes, la significación que Freud propone, si bien todas son cosas antiguas, todos son un conjunto de imágenes antiguas, hacen una significación nueva, una imagen nueva, donde la naturaleza cambia sus fundamentos, ¿sí? Donde lo universal es el inconsciente, permitiendo armar una nueva significación, digamos, de lo particular. Entonces esto, digamos que el punto cúspide, el cenit, sería el Triskel, que es la manera que Lacan aborda el objeto A. Para esto, ahora necesitaba todo este armaje para poder responder la pregunta que hizo Diego, ¿sí? Cuando hablas de los tres círculos, registros, decís que son elementos lingüísticos que en el caso del nudo browniano de 4, por ejemplo, son anudados por el Santón como elemento extralingüístico.
Respecto a esta diferenciación lingüístico-extralingüístico, se me genera la pregunta de por qué los registros real, simbólico e imaginario, los tres círculos, serían los tres elementos lingüísticos. Obviamente de tal duda se acentúa al pensar sobre el registro real como elemento lingüístico. Claro, sí, está muy bien la pregunta, pero capaz ahora pues, justamente lo podamos responder, ¿sí? Viendo cómo lo real como imposible sería justamente algo que responde a la legalidad, ¿sí? Aquello imposible fuera un producto de la legalidad escogida, ¿sí? Lo real, pensado no como materialidad, no como aquello eh, duro sobre lo cual trabajamos, sino como lo imposible, sino como aquello que escapa al lenguaje, aquello que donde está la falla del lenguaje, también sería, está bien, no es lingüístico, pero forma parte del lenguaje. Es decir, no está hecho del lenguaje, sin embargo, forma parte del lenguaje en tanto es su vacío interior, digamos, su vacío fundamental, su vacío esencial, su vacío constitutivo. Y justamente vamos a ver ahora cómo los tres redondeles se pueden hacer uno a partir del enlace Borromeo, es decir, cómo lo real, lo simbólico y lo imaginario permiten dar cuenta de lo lingüístico y lo extralingüístico, permiten dar cuenta de la estructura del lenguaje solo entre ellos, sin hacer eh, referencia a algo por fuera, porque justamente lo real muchas veces se plantea como si fuera algo por fuera. Y capaz así fue la pregunta del registro leal, del problema de tener el registro real como elemento lingüístico. Porque normalmente no crea problema el decir que lo imaginario es lingüístico, sino que obviamente tal duda se acentúa al pensar sobre el registro real como elemento lingüístico. Muchas veces se plantea lo real como aquello que está por fuera del lenguaje. Pero lo que se viene a dar cuenta con el enlace Borromeo es que esa imposibilidad está dentro del lenguaje, y no nada más eso, sino que lo que está por fuera del lenguaje, como si fuera algo por fuera de todo sistema de legalidad, también puede estar dentro de él. Y justamente para hacer esto vamos a tomar el objeto A. Que Lacan lo sitúa en el medio con el triskel, con estos tres, con estas tres líneas, con estas tres partes del enlace Borromeo que hacen como un vacío interior, como un vacío en movimiento, como si fuera un torbellino. Que justamente el anudamiento del lenguaje se da a partir del objeto A, que recuerden que podemos nombrar como aquello, aquella letra que permite dar cuenta de la encapsulación del vacío, que es lo que hemos estado trabajando, es decir, el tomar el elemento como tomar el vacío como un elemento a incluir dentro del sistema, por lo que se hicieran las unidades particulares, por lo que se hiciera el inconsciente como estructurado como un lenguaje que vendría a dar cuenta de aquello por fuera de la razón, aquello por fuera de la conciencia, aquello por fuera de los límites del pensar. Entonces tenemos que el anudamiento del lenguaje justamente se va a dar a partir del objeto A, porque los elementos diferenciales con este vacío central, es decir, si pensamos el lenguaje como puros elementos diferenciales, que ninguno se significa a sí mismo, entonces tuviéramos un vacío en el sentido de que ninguno de ellos puede dar cuenta de sí mismo. Es como si tuviéramos a todos los significantes armados alrededor, ¿sí?, de un vacío central. Lo que va a proponer el objeto A, en tanto letra, es que incluso se puede hablar de él. Se puede hablar de este vacío central. Si tomamos ese vacío central como una cápsula, como una letra, y le asignamos una letra, entonces se puede hablar de la imposibilidad, y se puede hablar de lo real, se puede ubicar cosas ahí, que sería del lado del sentido y del lado del imaginario. Es decir, yo puedo decir, lo que me pasa es que toda mi vida yo he estado intentando hacer
bla, bla, bla. He estado intentando ser el hijo pobre que mi padre quiso para poder darme dinero. He estado intentando ser la princesa para que un príncipe pueda venir a arrebatarme. He intentado ser un buen amigo para poder tener a otras personas siempre apoyadas en mí. Entonces, aquello que parecía sin sentido, aquello de quién soy, aquello de hacia dónde dirijo mi vida, eh, está bien, primero eh, toma un primer sentido, ¿sí? Pero eso es un sentido sobre que incluso pudiera taponar el vacío. Lo interesante es que después se pudiera ver que las tres historias esas se dan en un solo caso, ¿sí? Es decir, en el mismo caso está la princesa que está buscando el príncipe que lo arrebate, el amigo que está buscando que todo el mundo se apoye en él, y el hijo que es pobre que está aportando, o sea, que está permitiendo que el padre eh, realice su fantasía al mantenerse él pobre y que el padre le dé cosas. ¿Cuál de esas es la verdad? Sería la pregunta que después viniera de tener al menos dos, ¿sí? En este caso tenemos tres. Pero de tener estas tres historias, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la que en verdad se ha estado manejando en toda la vida? Y pudiera ser que que las tres sean las verdaderas. Que las tres hayan tenido impactos significativos para armar la vida. Que las tres se ubiquen en ese lugar central. O que incluso las tres no a la vez, sino en diferentes momentos pudiera ser. Pero que la esencia de la persona y de todo el caso fuera determinada por la historia que se esté jugando en el momento. De ser así, se pudiera contemplar que ninguna de esas historias es y todas lo son a la vez. Es decir, que hay un vacío que se puede llenar con el lenguaje o se puede llenar también con algo material. Se pudiera hablar de lo alto que es, de lo bajito que es, de sus particularidades del cuerpo que lo hacen más atractivo o menos atractivo, que lo hacen practicar mejor un deporte o no. Que todas esas cosas lo único que vienen es a dar cuenta de que hay un vacío central, que hay un vacío esencial. Y después trabajar con el vacío, ¿sí? Para que se pueda dar cuenta que no se trata de ninguno de esos. Se trata de un vacío fundamental donde se arman ciertas, o alrededor del cual se arman ciertas historias. Es decir, que el lenguaje, lo simbólico, tiene una falla real que se escribe, que sería el A, y da cuerpo, que sería imaginario. Es decir, que permite hacer uno. Justamente en el Triskel se anudan estos tres, se enlazan estos tres, permitiendo el enlazamiento de lo real, lo simbólico y lo imaginario a partir de una escritura. Entonces esto nos va a permitir comentar la cita que había propuesto al principio de la clase que nos orientara a través de toda ella. Van a ver cómo los diferentes elementos que fuimos propuestos se apoyan en esta cita, es decir, le dan, para que no me tengan que creer todo a mí, que sé que a veces es un poco difícil cuando alguien está hablando eh, como si hubiera estudiado a Lacan, como si se estuviera apoyando en él, que normalmente no lo hacen, pero bueno, a mí me gusta tratar de confirmar que lo que yo dije está apoyado en alguna parte de lo que dijo Lacan. Sin embargo, bueno, como podrán ver, me parece que va un poco más allá de eso y que incluso pudimos proponer ciertos aspectos clínicos sin el necesario apoyo de aquello que dijo Lacan y tratando de articularlo un poco más con aquello que efectivamente pasa en un consultorio. Voy de nuevo con la cita. Es que yo reduzco el santón que está acá a algo que responde no a la locuración del inconsciente, sino a la realidad del inconsciente. Es cierto que incluso bajo esa forma eso implica un tercer término. Un tercer término que, esos dos redondeles, para llamarlos por su nombre, los redondeles de cuerda, los mantienen separados.
Pero si el Santón es considerado como siendo lo equivalente de lo real, ese tercero solo puede ser en la ocasión lo imaginario. Y después de todo, uno puede hacer la teoría de Freud haciendo de ese imaginario, a saber del cuerpo, todo eso que mantiene separados los dos. El conjunto que yo constituí acá por el nudo del síntoma y lo simbólico. Entonces tenemos que el Santón responde a la realidad del inconsciente. Es decir, que teniendo al inconsciente como realidad, no como elucubración, el Santón viene a responder ahí. Entonces podemos hacer esta equivalencia que hemos puesto anteriormente, que en el enlace Borromeo, el Santón tiene que ver con lo real y con lo inconsciente. Es decir, que el Santón responde a la realidad del inconsciente. Pero no basta con solo tener el Santón como la realidad del inconsciente y lo simbólico. Es decir, no se trata nada más de simbólico y Santón, sino que se trata además de un tercer término que venga a hacer la relación entre ellos, por decirlo de alguna manera. Relación no es una buena palabra por todo el tema de la proporción, pero bueno, a mantenerlos separados, dice él. Pero también podemos decir a mantenerlos juntos, porque es lo que permite también armar ese enlace. Entonces tenemos cuerpo, Santón y lo simbólico. Entonces vemos que lo real y lo simbólico no se mantienen solos porque hacen un falso enlace, sino que se necesita también el cuerpo. Cuerpo que además también hace una significación nueva para que eso se sostenga. Es decir, que lo simbólico y el Santón no son lo único que se pone en juego en un análisis, sino que debido a que está el inconsciente y el inconsciente es la copulación de lo simbólico con el cuerpo, también tuviéramos que mantener el cuerpo, digamos, vigente. Y esto lo que nos permite ver es que, está bien, si hemos hablado de escritura, del lenguaje, siempre hay que acordarse que el lenguaje y su falla tiene que ver con el cuerpo y con el sufrimiento sobre todo. No se trata nada más de un ejercicio, digamos, intelectual, sino que todo esto se hace para poder dar cuenta de una manera de aliviar cierto sufrimiento que se da, cierto sufrimiento que está en el enlace urinario de 4 cuando los afectos están generando el síntoma y deja de estar cuando los afectos deja de estar en el enlace Borromeo, porque justamente el afecto deja de generar ese síntoma porque justamente se trató mediante el lenguaje. Entonces, si bien todo el tiempo se está hablando del lenguaje y de su falla, de la escritura, es importante tener en cuenta que todo esto se hace con la finalidad de eliminar cierto tipo de sufrimiento y eso se hace es mediante el lenguaje. Por eso es importante tomar en cuenta y estudiar estos aspectos lingüísticos, extralingüísticos, etcétera, pero porque la propuesta del psicoanálisis es justamente que el lenguaje toque el cuerpo, que el lenguaje puede hacer que algún tipo de sufrimiento en el cuerpo deje de existir. Entonces, bueno, tendremos 2 semanas ahora para que ustedes puedan hacer algún tipo de comentarios, algunas preguntas y poderle dar un cierre y algunas conclusiones al curso. Entonces, bueno, espero sus emails. Sé que esta clase probablemente vaya a ser la más difícil, probablemente vaya a ser con la que tengan más preguntas, pero bueno, intenté hacerlo un poco lento, poco a poco, para que se pudiera entender un poco mejor. Es bastante engorroso, hay topología nueva, pero bueno, creo que de acá podremos sacar algo. Espero sus comentarios y sus preguntas por email.